Ese perro es un loco, ese perro es un loco. Tu primera hamburguesa de cumpleaños. Yum, yum. ¿Qué faltó? Algo faltó. Ah, se te infla la pata. Se me infla la pata, sí. Ahí está el pollito. Voilà. Anuncios, a ver, Arielita. Tiene un pancito ahí adentro en el horno. Un pancito. Tienes que esperar la hamburguesa, Toguchi. Feliz cumpleaños, papi. Oh. Ay. Uy, 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 uy. Dame 5. Oh. Togo comió, quedó satisfecho y se fue. Estamos esperando que llegue Audrey. Vuelven a buscar al aeropuerto. Togush está en alarma. Se siente un vehículo que viene subiendo. Es mamá, es mamá. Es mamá. Ya. Ahí está. No le da bola. Buscan a otra persona. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí llegó. Solo yo. Ahí está. Soy la favorita de todos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Soy yo. No hay Samuel. Solo yo. Ahí llegó. Bueno, Togo, hoy es tu día. Hoy celebramos tu cumpleaños. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Un añito mayor? ¿Cómo estamos? ¿Por qué cara de tan deprimido? Hoy vas a comer muy rico, como todos los días, ¿verdad? Hoy menú especial para nosotros y el Toguch. Nuestro hijo de 4 patas, cumpleaños hoy. ¿Cuántos años? 7. ¿7 o 8? 8. 8, tiene 7. ¿Tiene 7? Creo que sí. No sé, estoy perdido. Toguch. ¿Cuántos cumple todo? ¿7 u 8? 7. Ah, 7. Ah, lo No, estamos 7. envejeciendo. Papi, que no te agreguen un año más, por favor. Pobrecito, son recién 7, Togo. Estás bien, todavía estás jovencito. No sé qué tiene hoy. Está medio... Vamos a hacer unos muslitos de pollo, unos pedacitos de carne que van a estar sazonados de una manera distinta. Vamos a poner solamente, hoy hacemos al estilo Canadá, ¿ok? Disculpen la facha, familia, pero estaba cortando leña en la casa del vecino y justo me vinieron a buscar a decirme ya podemos comer. Esto es una... Sazón para steak. Sí, esto le llaman Montreal Steak Spices. Sí, sazón especial para churrascos y es algo que se ve que lo han empezado a hacer en Montreal porque le llaman Montreal, estilo montrealés vendría a ser. Y para el pollo tenemos uno que se llama Montreal Chicken. Aparentemente Montreal tiene rico sazón entonces. Ellos tienen buenas cosas porque tienen el tema de los, ¿cómo se llaman? Los delis. Sí, las delicatessen. Hay algunas que son muy famosas, especialmente las que hacen la carne ahumada o el smoked meat que le llaman allá. Hay una que se llama Schwartz, ¿no? Bien famosa. En la calle Saint Lawrence. Y esa es súper famosa, pero ahí hay que hacer cola. Es un lugarcito súper minúsculo, 2-3 mesitas, pero hacen una carne ahumada, un smoked meat, unos sándwiches, pero muy buenos, ¿no? Hemos comido ahí, ¿verdad? Sí. Muy, muy rico. O sea que bueno, sí. A la mayoría del pollo le saqué la piel. Le dejé 2 pedacitos nomás con piel porque a Audrey le gusta bastante la piel quemadita. Pero el problema que hay cuando uno hace pollo a las brasas, a la parrilla, todo eso, es que la piel cuando se empieza a derretir, esa grasa es inflamable, pero a un grado que en donde uno se descuida, esto se prende fuego. ¿Okay? El asador, la parrilla que compramos, ahí está en la caja todavía, no la hemos armado. O sea que hoy no la hemos podido usar, no hemos hecho con asado con leña, con carbón. Lo vamos a hacer nomás con parrilla de gas. Y sí,
está poniéndose frío, ya se nos viene Llega el otoño, encima, ¿no? Sí. Ayer estaba haciendo un calor insoportable. Todas estas semanas pasadas no se aguantaba el calor. Y de golpe a la tardecita vino como un viento fuerte y un cambio de aire tan brusco, ¿no? Pero así, ¡clac! Y yo estaba sentado afuera y tuve que entrar a buscar un abrigo porque vino un aire helado. Y hoy ya también se está manteniendo así. Pero bueno, está bueno porque se está prendiendo fuego medio Canadá, ¿eh? Del otro lado de la frontera se está quemando una de las ciudades más bonitas de Canadá, que es Kelowna, en la Columbia Británica. Una ciudad que está bordeando un tremendo, hermoso lago gigantesco, y ya los barrios periféricos, o sea, se han quemado. Y por otro lado también están teniendo el mismo problema en Yellowknife, la capital de los territorios del noroeste. Ahí tuvieron que evacuar toda la ciudad capital. Imagínese usted, no es una ciudad muy grande, tiene unos 25.000 habitantes, pero la magnitud del incendio, para que tengan que evacuar completamente toda una ciudad, no un barrio, la ciudad completa. Y cabe mencionar que la ciudad más cercana para los que están evacuando está a más de 1.000 kilómetros. Sí. Así que es un lugar bien aislado y no hay mucha ayuda cerca ahí. No hay nada. Hay una sola ruta de salida, que es una ruta de esas de ida y vuelta, de doble mano, una que va y una que viene, y es la única que tienen para escapar, y el resto de la evacuación se está haciendo por aire, con aviones. Están trabajando los aviones de la Fuerza Aérea Canadiense, los Hércules. Están las compañías aéreas poniendo todo tipo de vuelos adicionales. Y bueno, para acomodar 25.000 personas que son evacuadas, muchos van a venir para la zona de Alberta, porque es la provincia más cercana. O sea que es la que colinda con el territorio del noroeste en esa parte. Y ciudades como Edmonton, Calgary, ya están preparándose para recibir a todos los refugiados. Yellowknife es el hub o el centro prácticamente de todo lo que pasa en Canadá en las zonas árticas. Ahí es donde se centraliza todo. Ahí están todo lo que son los centros de materiales para todo lo que es la minería, el tema del petróleo, la búsqueda de diamantes, las minas de diamante. Ustedes habrán visto en las películas los camiones, las rutas del hielo, ¿okay? Los camiones que andan sobre los lagos helados en invierno y van llevando suministro para la industria de la minería y petrolera. Bueno, todo eso nace ahí, en esa zona, en Yellowknife. Ahí están las grandes compañías de transporte, las grandes compañías de acopio, compañías que proveen combustible. Así que, ¿sí? ¿Cómo será de lejos el viaje para evacuar? Que en esa ruta prácticamente que sale de... Me disculpan, pero tengo que estar también atento a esto, ¿no? En esa ruta que sale de Yellowknife, todos los que están evacuando por auto, les han tenido que poner a lo largo del camino camiones cisternas para suministrar combustible a los vehículos, porque son miles de autos que están saliendo por ahí y prácticamente esa ruta no tiene servicios. Son 1.000 kilómetros de la nada mismo. Entonces cada tanto han hecho como postas para que la gente pueda recargar combustible de camiones tanques, de esos que hacen la entrega a las estaciones de servicios. Bueno, esos han tenido que poner todo a lo largo, y además, bueno, otro tipo de servicios también, ¿no? Porque hay emergencias médicas y todo eso. Bueno, un verdadero... No los quiero aburrir con esto, pero este año ha sido el peor año en la historia de Canadá, de todo lo que son los incendios forestales en época de primavera y verano, y todavía un poco del otoño. No se había visto nunca otra cosa semejante. Eso es, familia. Vamos a seguir de a poquito con esto. Ok, el menú de Togo. Tenemos 2 hamburguesas para él. Le encantan las hamburguesas al toguch. A la parrilla. A la parrilla, por supuesto.
Ahí, dos hamburguesas bien gorditas son. Qué bueno, Togo, vas a comer bien, ¿ah? Hamburguesa, Toguch. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el menú? ¿Rico? Ese perro es un loco, ese perro es un loco. ¿Qué pasa, Bambi? ¿Estás triste, papi? ¿Esos ojitos? Hoy es tu cumpleaños hoy. ¿Estás con frío? ¿Estás con frío o vas a moverme un poquito la cola? A ver, ¿cómo se mueve esa cola, papi? Estoy contento, papi, porque vamos a comer todos juntos. Y hoy es un día especial. Pero tú me prometiste, ¿ah? Mínimo 25 años todo, ¿eh? No quiero escuchar otra edad. 25 tenés que durar. ¿Sí? A ver, ¿estamos? ¿Huele rico? ¿Va a estar bueno esto? A ver. Huele asado. ¿Ya sabes de qué se trata? ¿Ya sabemos de qué se trata? Sí, papá, ya lo sabemos todo por esto. Lindo animal que sos. ¡Mua! Bueno, les voy contando el menú del día para el cumpleaños del Toguch. Tenemos una rica ensalada que preparé con lechuga, espinaca, tomate, durazno. Le pusimos arándanos secos y también queso. Y como es un día de frío, ya llegó el otoño, pueden ver que estamos vestidos ya para otro clima. También hicimos un puré de papa y zanahoria que acaba de salir del horno. ¿Qué te parece? Todo El bien. menú. ¿Todo bien? Pero... ¿Qué faltó? Algo faltó. ¿Quién se olvidó? Nadie. Sigo, aunque no lo crean, con el problema de la gota. La gota, la pata, tu pobre pata. Sí, estuve en el médico, me dieron los remedios. Hoy recién es el primer día que puedo caminar sin dolor. O sea, ¿cuántos meses ha sido esto? Más de 2, ¿no? Desde que estábamos allá en Córdoba. ¿Casi 2 meses? Sí, más. ¿Más? Más de 2 meses. O sea que estoy tratando de no tomar vino, de no comer carnes rojas. El médico dice que eso no tiene nada que ver, que no hay prueba de que sea el ácido úrico, porque hay muchísima gente que tiene el ácido úrico por las nubes y no sufre de gota. O sea que la ciencia todavía no sabe a ciencia cierta qué es lo que lo causa. Yo pienso que para mí, en mi caso, es el estrés. Cuando me estreso mucho,
me pasa esto. Se te infla la pata. Se me infla la pata, sí. O sea que vino no tenemos hoy. No. Ahí está el pollito. Voilà, pollo a la parrilla. La carne le falta un chiquitín. Miren, pequeño detalle que les podemos mostrar. Wienerwald, Bosque Vienés, es el nombre de un restaurante en Alemania, pero también era el nombre del hotel que teníamos en las sierras. Y un familiar de Pilar le trajo este plato de regalo de un restaurante en el que estuvieron comiendo en Alemania. Ya. Y él lo compró y nos los trajo de regalo a Córdoba cuando estábamos operando el hotel, el Wienerwald. Wienerwald, ahí lo tienen. Sí. Bosque Vienés, ese es el nombre en alemán. Sí, se salvó el plato fuente porque lo trajimos, porque si no, tampoco ya no estaría probablemente. Así que, bueno, ¿qué más? A ver. ¿Qué más? Anuncios. Anuncios, a ver, Arielita, si la encontramos, Arielungi. ¿Dónde está Arielungi? La llamamos a Arielita porque tiene anuncio, a ver si se dan cuenta. ¿Anuncio? ¡Tarararán! ¡Soy gordita! ¡Tarararán! Sí. Va creciendo la familia. Arielita está esperando familia. ¿Para cuándo? A fines de diciembre o 1 de enero. Sí, que ya tiene un pancito ahí adentro en el horno, ¿no? Un pancito lo está cocinando, pero bueno, ahí está. Y otra cosa es que también se mudan, ya se mudan a la provincia de Alberta. Ariel ya está aquí en casa con nosotros. El Dani todavía está trabajando en Toronto, pero viene mediados de septiembre. Ya en unas semanas, ¿no? Empieza a manejar septiembre 10. Ok. Sí. Viene manejando con su hermano desde Toronto y las pertenencias ya llegaron a Calgary, llegaron los dos contenedores, bueno, las dos cajas que se mandaron, caja contenedores, están ahí esperando, partes nuestras que tenemos que ir a recoger y sí, ahora empiezan una nueva vida por acá. Así que para todos aquellos que preguntaban ¿por qué se mudaron de Ontario? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se van? Bueno, ahí está, muchas veces los papás tienen que ser, ¿cómo se dice? Punta de lanza. Pioneros. Para los que están atrás se animen después y busquen posibilidades mejores. Acá hay mejores posibilidades en esta provincia que en Ontario, especialmente para gente joven y las cosas son más baratas, las propiedades son más baratas, así que bueno, esa es una de las razones por la cual Pilar y yo decidimos también que teníamos que empacar y partir con un nuevo rumbo. Y ahora faltaría nada más si se decide Ashley para venir para acá. También le está gustando la zona y anda con ganas. O sea que sí, así es la vida familia, para que se den cuenta. Acá está el resultado. Ya otra parte de la familia también pasan a ser albertanos. Albertanos. ¿Y Ariel, que ya lleva un mes acá o menos? Un mes ya. Un mes. ¿Y cómo te gusta esta zona? Bien, está linda. Lindo. La gente está bien amable. Y la gente es muy amable aquí en el campo, es verdad. Sí, es bien campestre, estilo más tranquilo que las grandes ciudades. Y se nos enfría el pollo, vamos a comer pues. Ok, vamos. sí, ya sacamos la comida. Dale. Así que a la mesa. Ok. Ari, 2. Gracias. Vamos a dar, ¿ok? También, espera un poquito, ya te va a pasar. Tienes que esperar la hamburguesa, Toguchi. Él ya sabe que hay otra cosa aparte de hamburguesa, ¿verdad? ¿Qué más hay por aquí, amigos? Togo ya está esperando su hamburguesa, pero le falta un poquito todavía. Así que tal vez mientras tanto puede ir probando otra cosita. Pollo a él no le cae muy bien. Siempre hay que tener cuidado con eso. Pero es tu cumpleaños, Toguchi. Hoy está permitido un día. Un poquito de pollo. Un poquito de pollo podés tomar. Este es el plato de entrada de Toguchi. Feliz cumpleaños, papi. Oh, ¡Ay! Él por pollo es capaz de hacer cualquier cosa. Sentate. Good boy. ¡Qué rico! Pollito, ¿eh? No te me enfermes, ¿ah? Hoy podés.
Hacemos la excepción. Yum, yum. Y a ver cómo vienen las hamburguesas del Toguchi. Ok. Vamos, Toguchi. Qué rico. Tu primera hamburguesa de cumpleaños. Yum, yum. Ok, sit. Sit. Ok, no se sienta. Demasiadas emociones. Oh. Qué rico. Delicioso. Hamburguesa a la parrilla. Mi favorito. Y después te va a tocar postre, Toguchi. Ya se lo terminó todo. En 30 segundos. No estaba muy caliente, se lo comió todo. Listo para la segunda hamburguesa. ¿Quieres ver si Togo está con ganas de mostrar sus trucos, todo lo que sabe? A ver. Para que vean qué inteligente que es Togo. A ver, ¿tienes ganas en tu cumpleaños, Toguchi? ¿Cuáles son los trucos? Sit. Sit, ya lo tiene, muy bien. Dame 5. Oh. Togo. Down. No. Down. Togo. Down. Down, muy bien. Togo. Up. Up. Ahí. Muy bien, Toguchi. Ahí están los 4 trucos de Togo. Muy bien. Tuvimos que entrar a la casa porque hace un frío, un viento. Es un contraste bastante grande a la temperatura de ayer y esta semana que hizo bastante calor. Ahora hacen 12 grados, así que almorzamos rapidito afuera y hemos entrado para el postre. Tenemos un cheesecake que hizo mi mamá con un dulce de arándanos encima y hasta dejamos un rinconcito sin dulce para que Togo pueda probar el cheesecake. Ahora el problema es que Togo comió, quedó satisfecho y se fue. Se fue. Pájaro que comió, voló. No, lo que pasa que aquí adentro está haciendo 23 grados y Togo es caluroso. Y abajo, en el piso de abajo, está mucho más fresco. Entonces, él cuando termina de comer y le gusta hacer su siesta, busca el fresco. Así que nos dijo, muchacho, gracias por todo lo que hicieron por mí, el asado estuvo muy rico, goodbye. Goodbye. Y se las picó. Ya. Así que bueno, vamos a comer un pedacito de cheesecake. Más y cheesecake seguimos. para nosotros. Más torta para nosotros. No llegamos a cantarle happy birthday, feliz cumpleaños a Togo, pero bueno, vamos a comer su torta. Un tremendo ciervo voy a atrás con una cornamenta. Que me... La hembra y el ¿The grill? hermano. Porque me estaba más espacio. They missed something in my ear that I remember. It's very, like it melts. Bien in the cremoso, tongue. como velvety, como terciopelo. Mi mamá cocina muy rico. Bueno amigos, recién terminamos de almorzar, comimos un rico postre, Togo ahora está jugando en el bosque, disfrutando su día de cumpleaños. Y bueno, tuve una idea en estos días pasados que les quería compartir, a ver si se quieren enganchar, pero pensé que como es el cumpleaños de Togo, sería lindo si podemos hacer un pequeño crowdfunding o una recaudación de fondos para ayudar a otros perritos en Argentina que tal vez no están en una situación tan buena.
porque aquí han visto, Togo vive tan bien, es un bebé, es otro hijo para mis padres, pero también hay otros perros que no tienen tanta suerte como Togo y no están en situaciones tan buenas. Así que yo conozco dos organizaciones a las que suelo donar regularmente, son dos asociaciones en Argentina. Una se llama Amigos con Patas y ellos están en la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita, cerca de donde nosotros vivimos. Así que cuando yo tengo algún problema, encuentro un perro perdido o tengo alguna situación, ellos son los primeros a los que les escribo pidiendo ayuda. Y ellos lo que hacen, o sea, facilitan adopciones, animales que necesitan tránsito, también rescate de animales en situaciones no tan buenas, ayudan perros callejeros, perros perdidos, de todo. Y dependen de donaciones y de voluntarios. Así que si quieren ayudarlos a ellos, a Amigos con Patas, les voy a dejar el CBU y el alias. Y también la otra organización que conozco, que creo que también es un poco más conocida en Argentina, se llama Refugio El Montecito de los Canichones. Ellos están en la provincia de Santiago del Estero, al norte de nosotros, y también tienen un refugio enorme con cientos de perros, creo, y también rescatan muchos animales que están en la calle o en situaciones de abuso, de maltrato, o sea, todo tipo de situaciones horribles. Así que ellos también tienen un alias y un CBU que se los voy a dejar ahí en la pantalla. Y si quieren ayudar, si quieren apoyar a estos animalitos que necesitan ayuda, siempre hay animalitos que necesitan ayuda, bueno, ahí les dejo los detalles. Y si están en una situación económica que no lo pueden hacer, no se preocupen, no hay ningún tipo de obligación. También pueden ayudar cuando se les cruza un perrito donde ustedes viven, en su pueblo, en su ciudad, si hay un perrito perdido o con sed o con hambre. O sea, ese pequeño gesto de darle agua o darle de comer también ayuda mucho. Así que sí, ese puede ser el regalito para el cumpleaños de Togo, si quieren ayudar con ese tema, pero no hay ninguna obligación tampoco. Así que bueno, les agradecemos y seguimos con el video. Y también les menciono rapidito, estas organizaciones no tienen idea que yo estoy haciendo esto o que les estoy compartiendo el CBU, el alias. Se los comparto nomás porque estas son las dos organizaciones que yo más o menos conozco y son las que yo suelo usar cuando hago donaciones para animalitos. Pero si ustedes conocen otras y se sienten más cómodos donando a un lugar que ya conocen, también está bien, no hay problema. Se los digo para que no haya confusión. Bueno amigos, ese es el video de hoy. Les agradecemos mucho por celebrar el cumpleaños de nuestro Toguchi, sus 7 añitos hoy día, y ya nos estamos viendo la semana que viene con nuevos videos desde Alberta. ¡Chaucito!